Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente reunidos y reunidas acá en el marco del ciclo de videoconferencias Cuerpos, Figuras, Movimiento, Imágenes y Letras de los Caribes. Este ciclo de videoconferencias se enmarca en el proyecto Connect Caribbean, que es dirigido por la doctora Consuelo Naranjo desde el CSIC, desde el Instituto de Historia del CSIC en España. Y este proyecto nos permite afianzar vínculos entre investigadoras e investigadores de distintos lugares del Caribe, Europa y América Latina y recibe financiamiento de la Unión Europea a través de Horizon 2020. Este ciclo de conferencias ha sido organizado por los grupos de Connect Caribbean que están ubicados en Costa Rica, en Chile, en Italia, en Puerto Rico, en Alemania y también cuenta con el apoyo de la red Transcaribe. Las conferencias son transmitidas por el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y también quedan grabadas en los sitios de YouTube de Connect Caribbean y del Centro de Investigaciones Históricas. Entonces, les damos la bienvenida a esta nueva presentación que, como siempre, nos convoca el primer viernes de cada mes y quedan invitados, ¿no? Después invitaremos para la siguiente, pero ahora yo le doy la palabra a Beatriz Cruz para que presente a la invitada del día de hoy. Adelante, Beatriz. Muchas gracias, Lucía. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de una colega puertorriqueña, Priscila Meléndez. Priscila es profesora de estudios hispánicos en Trinity College, en Hartford, Connecticut. Es especialista en el teatro y la narrativa hispanoamericana de los siglos XX y XXI, y sus investigaciones se han centrado principalmente en el teatro de México, Argentina y el Caribe. Ha publicado ensayos sobre las obras de los mexicanos Emilio Carballido, Vicente Leñero, Sabina Berman y Hugo Salcedo, y de los argentinos Osvaldo Dragún, Griselda Gambaro, Eduardo Robner y Diana Rashnovic. Y los dramaturgos caribeños Luis Rafael Sánchez, José Triana, Alberto Pedro Torrente y Gerardo Fulleda León. Es la autora de 3 libros: La dramaturgia hispanoamericana contemporánea, Teatralidad y autoconciencia, del 1990, The Politics of Farce in Contemporary Spanish American Theater, del 2006, y Asaltos al escenario, humor, género e historia en el teatro, de Sabina Berman. Eso es tan reciente como del 2022. ¿Nos puedes hablar de eso, Priscila, un poquito luego? Ha publicado ensayos en las revistas Hispanic Review, Symposium, Latin American Theater Review, Gestos, Modern Language Notes, revista de estudios hispánicos de la Universidad de Washington, Latin American Literary Review, revista canadiense de estudios hispánicos, y Modern Drama, entre otras. Recibió su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y su doctorado en literatura latinoamericana contemporánea en la Universidad de Cornell. La conferencia de hoy lleva el título Voces del Teatro Puertorriqueño en el Nuevo Milenio, Teresa Hernández y su unipersonal, y Rosa Luisa Márquez y el grupo Tojunto. Antes de comenzar, quiero explicar un poco el formato. Priscila va a presentar su conferencia y luego tendremos espacio para hacer preguntas y comentarios y tener un diálogo por acá, tanto por Zoom como por Facebook. Quienes tengan comentarios en Facebook pueden escribir sus preguntas, que estaremos alertas a ellas, pendientes de ellas. Al igual que por Zoom, abriremos los micrófonos y tendremos oportunidad de dialogar también. Así que bienvenida, Priscila, gracias por estar aquí. Adelante con la conferencia. Buenos días, realmente mi agradecimiento muy sincero a Beatriz Cruz Sotomayor y a Connect Caribbean por su gentil invitación a compartir, qué es lo que hacemos en la academia, compartir con ustedes estas reflexiones. Es siempre un privilegio conocer a nuevos colegas en nuestro campo de los estudios caribeños, y confío que sea este el inicio de una enriquecedora relación con este magnífico proyecto. Yo quiero dedicarle este trabajo a la gran amiga Rosa Luisa Márquez, quien ha sido muy, muy generosa
conmigo, compartiendo su tiempo, su trabajo, su sabiduría. Le escribo por texto y me contesta de Alemania, me ha contestado de Perú, siempre muy generosa con su tiempo y su material. Y hace justo 30 años la invité a mi universidad de Michigan State en aquel entonces, así es que nuestra relación data de mucho tiempo. También quiero saludar a mi hijo Andrés Emil González, que es estudiante de doctorado en literatura comparada y que está aquí, veo su nombre, estudia en Brown, y así es que es parte del negocio de la familia, como decimos. Gracias, Andrés, por estar aquí. Bueno, voy a hacer algo un poco diferente y es comenzar mostrándoles una serie de fotos y un cortísimo video de menos de segundos, porque quiero que antes de yo hablar tengan una imagen visual del mundo en el cual nos estamos metiendo. Así es que para evitar salir y entrar del share screen, prefiero entonces presentarles estas fotos y ustedes las guardan en su archivo de la memoria, ¿verdad? Para que entonces, según vaya hablando, van ustedes a ir reconociendo de qué se trata la presentación y que tengan esta imagen visual. Así que muy rápidamente comparto con ustedes estas fotos. Y no quiero hablar de ellas porque, bueno, ya tendrán su momento. Vemos aquí el título Mimiologías, luego ya diré que mimiologías es la ciencia de los mimes, y los mimes son unos mosquitos en el lenguaje puertorriqueño. Mime 2, esta es Teresa Hernández. Aquí tienen una imagen muy simpática de un insecto, por decirlo así, la transformación constante de Teresa, y paso rápidamente a imágenes del segundo proyecto que voy a mencionar, que es Hijas de la Bernarda. Son estas fotos rápidas, el personaje de Bernarda, que también va a ser Adela, etcétera, para que vean un poco el escenario, la composición escénica, muy desnuda, muy básica. Claro, aparece la palabra clave de la casa de Bernarda Alba, la primera y la última palabra es silencio. Aquí tenemos, a diferencia de la obra de Lorca, tenemos a un hombre en escena. Pepe el Romano está en escena en esta versión de Rosa Luisa, y vamos a ver lo que eso significa. Ven un poco la agilidad y el vacío de este espacio tan maravilloso. Brevemente les hago aquí stop share y les comparto un segundo, de verdad que es muy breve, como 30 segundos, esta magnífica pedazo, fragmento de la pieza. Se va a casar Angustias, obviamente. Estoy tratando de apagar el
Ok. Muy bien. Solo un pequeño, ¿verdad? Un muestrario para que tengan una idea de qué voy a estar hablando. Bueno, voces del teatro puertorriqueño en el nuevo milenio, Teresa Hernández y su unipersonal, y Rosa Luisa Márquez y Tojunto. Comienzo con un epígrafe de una actriz que se llama Uta Hager, que puede ayudarnos a dar inicio a nuestra conversación. Rebelarse o sublevarse contra el status quo es un rasgo inherente a todo artista. Una toma de posición puede ser resultado del deseo de cambiar el escenario social, el familiar, la vida política, el estado de la ecología o las condiciones del teatro mismo. La rebelión o revuelta no necesariamente se expresa a través de la violencia. Un suave trazo lírico puede ser un modo de expresión igualmente poderoso. Representar las cosas como son, colocar un espejo frente a la sociedad, también puede ser una declaración de rebeldía. Adentrarnos al espacio caribeño a través del proyecto Connect Caribbean exige que este posicionamiento geográfico vaya acompañado de formulaciones preliminares de carácter histórico-político en torno a esta región. Aun cuando la reflexión que comparto hoy se centra en expresiones artísticas puertorriqueñas del nuevo milenio, resulta pertinente aludir a factores histórico-políticos e ideológicos que han marcado el devenir del Caribe y que lo han definido, o más bien encasillado, dentro de un imaginario que en ocasiones resulta idealizado y en otras caótico. Precisamente dentro de una compleja estructura de opuestos, vemos que en el recién publicado libro An Environmental History of the Caribbean del 2022, Stuart Schwartz y Matthew McHale destacan la visión que surge en la era moderna en torno a la región caribeña como una a la vez utópica y distópica. Los migrantes, y cito a Stuart y a Matthew, los migrantes europeos que se aventuran al Caribe durante la temprana modernidad encontraban un mundo que simultáneamente ofrecía gran promesa y peligro, islas y territorios de tierra firme con climas de eterna primavera, abundante vegetación tropical y una promesa aparentemente interminable de ganancias y quizás incluso de redención, creaban expectativas edénicas entre muchos de los colonialistas. Pero si las atracciones de la región parecían prometedoras, un paraíso, sus peligros, particularmente en forma de varios desastres naturales, hacían que la vida allí fuese por lo general incómoda, arriesgada y a veces mortífera. Podríamos decir con gran pesar que en estas últimas décadas las vicisitudes sufridas en esta región y causadas por desastres naturales han opacado por mucho la imagen utópica del Caribe, al provocar serias crisis económicas e incesantes olas migratorias. El terremoto de Haití en el 2010, sequías en partes de Guatemala, Honduras y Nicaragua entre el 2015 y el 2019, los derrumbes en la República Dominicana, el huracán Irma en Cuba y María en Puerto Rico, ambos en el 2017,
los inusitados temblores en Puerto Rico 2 años después, la pandemia del 2020 y la erupción del volcán La Soufrière en Saint Vincent en el 2021. Pero lo que resulta aún más desconcertante es que estos desastres naturales se entrelazan con los de manufactura humana, como lo han sido las campañas de represión del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a la luz de protestas de un pueblo extenuado ante la mediocridad gubernamental, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití hace unos meses, la muerte de mujeres y niños migrantes, principalmente haitianos cerca de las costas de Puerto Rico, hace apenas un mes. Todo esto sin mencionar la invasión de aquellos que buscan refugios fiscales en esta zona y compran su ciudadanía caribeña a través de la adquisición de propiedades inmuebles. A la luz de estos infortunios caribeños, recordemos los de Alonso Ramírez, publicados por Sigüenza y Góngora en 1690, resulta evidente que en el actual milenio la balanza se ha inclinado hacia lo funesto. No obstante, nos interesa conectar cómo la aludida coexistencia entre utopía y distopía en el Caribe nos conduce a otros importantes binarismos que entretejen lo político con lo estético. Me refiero aquí a la visión de esa región como una y a la vez múltiple, como entidad singular, el Caribe, y simultáneamente como un conglomerado de pueblos continentales e insulares que poseen diversas raíces culturales, étnicas, lingüísticas y políticas. Cabe mencionar el propio título de este ciclo de conferencias en donde se alude a imágenes y letras de los Caribes. Pluralización que apunta, por un lado, hacia el reto de delimitar, de ponerle límites a esta región, y por otro, hacia la celebración de su diversidad identitaria y su riqueza cultural. Ya en El País de 4 pisos de 1980, el crítico y cuentista puertorriqueño José Luis González destacaba la unidad caribeña en medio de la diversidad, promoviendo las respectivas independencias nacionales de todos los pueblos caribeños como prerequisito para el logro de una gran confederación que integrara de manera justa las estructuras económicas, políticas y culturales de dichos pueblos. Por su parte, y en el plano literario, la escritora puertorriqueña Ana Lidia Vega nos ofrecía, también hacia la década de los 80, y en su magistral cuento En Cáncara Nublado, una visión sardónica de esa tensión entre unidad y diversidad caribeña. ¿Qué puede resultar más irónico en el relato de Vega y dentro de este marco de lo uno y lo múltiple que un haitiano que intenta emigrar a Miami y que navega en una mísera embarcación se tope en medio del océano con un dominicano que lleva el mismo rumbo, que habita en la misma isla y que está igualmente hambriento, pero cuyo lenguaje, quien apenas puede comunicarse, pues hablan idiomas diferentes. Esta hiriente ironía cobra una nueva dimensión cuando al final del cuento de Ana Lidia aparece, no ya en una yola, que son las embarcaciones pequeñas que cruzan entre las islas, sino en un barco mercantil de bandera americana, un puertorriqueño negro cuyos supuestos beneficios que le otorga la ciudadanía americana quedan expuestos en su falsedad, al conectarse el destino de este boricua con la paralela pobreza, la lucha contra el racismo
y la forzosa migración de sus hermanos haitianos, dominicanos y cubanos. Es precisamente a través del énfasis en las estructuras binarias, en la historia y la cultura caribeñas, que trazo en este ensayo las plurales y divergentes rutas que navega el arte escénico puertorriqueño del nuevo milenio, arguyendo que de este sistema binarista emerge un espacio de creatividad, movimiento y denuncia de dos particulares expresiones del teatro y la danza puertorriqueñas. Me refiero al proyecto artístico para una sola actriz, el llamado unipersonal o solo performance, de la polifacética bailarina, performera y provocateur Teresa Hernández, específicamente su pieza Mimeologías, que como todos sabemos, y lo digo con ironía, es la ciencia de los mimes o mosquitos. Y en Hijas de la Bernarda, del 2016, proyecto poético de danza y teatro del grupo Todo Junto, dirigido por Rosa Luisa Márquez en colaboración con la coreógrafa y bailarina que vieron ustedes en el video, Jeanne d'Arc Casas. Cabe subrayar que no se trata en esta ocasión de analizar de manera exhaustiva cada uno de estos proyectos por separado, sino de reflexionar sobre estas dos piezas como parte de un fenómeno artístico, cultural y sociopolítico en donde se desmantela todo intento delimitador y definitorio. Analizo estas dos expresiones artísticas a la luz de sus respectivos desarrollos corporales, el cuerpo físico, el cuerpo social, el corpus artístico, y sobre todo examino hacia dónde nos conduce la proliferación de conceptos contradictorios en el marco de estas piezas puertorriqueñas del nuevo milenio. La unidad frente a la diversidad, el monólogo frente al diálogo, la palabra frente al silencio, lo singular frente a lo colectivo, lo íntimo frente a lo comunitario, lo estático frente al movimiento y la solidaridad frente al antagonismo, entre otros esquemas de opuestos. Mimeologías de Hernández e Hijas de la Bernarda de Márquez muestran la simultánea sincronía y tensión entre estructuras binarias y los múltiples discursos artísticos que coexisten en estos proyectos: música, danza, teatro, poesía. Y a la vez, estos textos, estos proyectos, denuncian realidades políticas, sociales y culturales que desembocan con frecuencia en la amargura, en la violencia e incluso en la muerte. En el marco de estos dos experimentos, que consideramos tanto artísticos como políticos, pensamos, por ejemplo, en la ausencia de libertad individual y colectiva, en el machismo y el sexismo, en el coloniaje, en las luchas de clases y en el racismo, en el poder económico extranjero, en la destrucción ambiental, pero sobre todo en las pugnas del artista contra estas lacras. El epígrafe que dio inicio a esta ponencia destaca precisamente el papel del artista como aquel que se rebela contra el status quo y cuya meta es alterar el escenario social, el familiar, la vida política, el estado de la ecología y, por supuesto, las propias condiciones del teatro. En última instancia, la tensión que colocan estas piezas en el poder y en la versatilidad del cuerpo en sus múltiples facetas, otra vez cuerpo físico, social y artístico, tiene como efecto cuestionar los excesos, las distracciones, la visión totalizadora y grandilocuente del espacio escénico, para que coloquemos la mirada en lo indispensable que es el cuerpo constituido por miembros que actúan en consonancia, pero que a la vez tienen sus propias identidades
y funciones. Lo vamos a ver en la casa, en Hijas de la Bernarda, en donde las chicas, las bailarinas, bailan solitariamente en ciertos momentos y en otros bailan en grupo. Mi interés en estas piezas radica en el carácter económico y minimalista que las enmarca, como forma de que el espectador reconozca lo relevante aún en medio de espacios ambiguos y liminales. Si bien en mimiologías la artista se encuentra sola en escena, pero se desdobla en múltiples personajes, mientras que en el proyecto colectivo de Hijas, una y múltiples bailarinas asumen uno y múltiples papeles, ambas piezas terminan enfrentándose con las crisis que experimenta la comunicación artística, el propio teatro, el país, la economía, la familia y el gobierno. En el libro The Power of One, The Solo Play for Playwrights, Actors and Directors del 2000, Louis Cattram señala que las raíces de lo que él llama monodrama o solo performance en inglés se encuentran ya en la época prehistórica, es decir, mucho antes del comienzo del teatro como organización formal. Pero sobre todo, Cattram implícitamente nos invita a construir un puente entre estos sucesos prehistóricos y el artista postmoderno y experimental que aparece solo en el escenario, como es el caso de Teresa Hernández. Y cito a Cattram. Una tribu prehistórica se reúne en torno a las llamas de una fogata para que el chamán, que se convierte alternadamente en dios, cazador y salvaje bestia de presa. Su ritual es, en un sentido muy literal, el performance de una sola persona que incorpora un relato estructurado, caracterización, tema, gesto, magia, disfraz, danza, pantomima y vestuario, los ingredientes del teatro, en una ceremonia tradicional que le enseña a los miembros de la tribu cómo enfrentarse al mundo misterioso y a menudo temible que acecha en las sombras más allá de la luz y del fuego. Me acerco a los proyectos de la artista del escenario Teresa Hernández, intérprete, escritora, bailarina, productora de piezas de video, gestora cultural, artista del cuerpo e incluso chamana, con el fin de examinar los efectos comunicativos de una figura que crea y ocupa y controla el espacio escénico. Influida por artistas y maestras vinculadas con la danza, la coreografía y el teatro experimental, como Petra Bravo, Awilda Sterling Duprey, Maritza Pérez y Viveca Vázquez, Teresa se acoge a lo que se ha llamado un proceso de taller, en donde el artista va creando su propio estilo, va desarrollando su particular voz e ideología artística, va inventando su repertorio que se entrelaza con un compromiso de tipo social. Como parte de este modelo de producción independiente, Hernández no solo se destaca por su ingeniosa creación de personajes, sino porque a lo largo de los años estos personajes reaparecen y evolucionan, adaptándose a nuevos contextos vitales y sociales. Este elemento característico del arte de Hernández lo vemos en personajes como la reina en la pieza Acceso Controlado de 1995, en Isabela, la pseudocrítica de arte, en el personaje que se llama Amargada, en Nancy, en la pieza Coraje 2, en Perpetua, en La Mujer del Cuchillo y en el Mime, como ejemplos de estas identidades escénicas que según adquieren nuevas perspectivas van creciendo o incluso comienzan a morir. Se reconoce entonces que el carácter experimental e iconoclasta de la empresa artística de Hernández busca lo inesperado, lo sorpresivo, lo ambiguo, lo precario, lo incómodo
¿Qué la lleva a autodefinirse como una artista independiente? Y cito a Teresa, que recrea e interpreta conceptos escénicos al margen de las definiciones absolutas. Trabajo en este espacio liminal entre el artificio, lo real y la contaminación de ambos. Cierro la cita. Hernández no solo demuestra su creatividad y dominio del cuerpo, sino que a través de estas búsquedas estéticas reflexiona con agudeza sobre el propio arte, sobre la teoría y el proceso performativo, lanzando una severa crítica al deterioro de las instituciones que en teoría debían apoyar dicha empresa. Este sentir crítico lo articula Hernández al hablar con ironía sobre la génesis de la corporación, entre comillas, que se ve forzada a crear para legitimizar su arte y que escribe y que inscribe con el nombre de Producciones Teresa No Inc. Y cito a Teresa: la burocracia administrativa en el ámbito de la cultura crecía vertiginosamente en esos tiempos y se puso de moda el incorporarse como sello de validación para la producción cultural, lo que no necesariamente implicaba buscar profundidad o rigor en la investigación artística. Tomé distancia de esa moda, coloqué mi nombre en minúscula y me proclamé como una no incorporada en el ámbito de lo pequeño. Cierro la cita. Como parte de estas posturas críticas ante lo oficial y burocrático, los proyectos de Hernández destacan la idea, desmantelan, la idea de perfección, de totalidad y de institucionalización, privilegiando en cambio lo pequeño e impermanente. No es de sorprender entonces que en su texto Declaraciones Impermanentes, Hernández destaca el significado de la pequeñez, pero sobre todo de la libertad que le otorga esta pequeñez al no tener que someterse a las gigantescas fuerzas de poder, sean estas artísticas, sociales o políticas. Y cito a Teresa: me gusta lo pequeño porque me da espacio para equivocarme. Es pequeño porque no entra en espacios establecidos u oficiales. ¿Cómo hacer de eso algo de alcance? Es la pregunta. Pero se escoge lo pequeño por homenaje a lo íntimo, porque me permite el hacer, la pregunta incansable, el gozo de la imaginación y el control de las concesiones. Mientras más grande, más concesiones. Esa ecuación no me satisface. Cierro la cita. Ante estos señalamientos que subrayan la singularidad y el minimalismo, no debe sorprendernos que el proyecto artístico Mimeologías se centre en una sola figura que ocupa el espacio creativo y cuyos movimientos corporales se convierten en centro y razón de ser de la comunicación, pero de la comunicación en diálogo con la incomunicación. Rigel Lugo ha señalado con gran tino que, y cito, el teatro de Teresa es un trabajo sobre el cuerpo, o más bien un cuerpo de trabajo que trabaja a través del cuerpo. Cierro la cita. Tampoco resulta inusitado que nos acerquemos a la pieza Mimeologías, pues según indiqué, se trata de una referencia a la ciencia de los mimes, nombre que usamos en Puerto Rico para identificar una variedad de mosquitos casi visualmente imperceptibles, pero muy impertinentes, pues se regocijan en zumbarnos al oído. ¿Vemos o no vemos al mime? ¿Por qué Hernández mete en el espacio creativo un ser angustioso y diminuto que nos perturba la existencia y que incluso necesita un micrófono para ser escuchado? Teresa usa un micrófono muy grande y una voz muy ronca para hablar como mime. En vez de colocar en la sala una realidad más audible, de mayores dimensiones,
de más identidad, más relevante, como por ejemplo, y también lo digo con ironía, un elefante que por su enorme edad tengamos que ver, nos guste o no. ¿Por qué gravitar hacia lo imperceptible, lo impermanente y lo insignificante, en vez de teatralizar lo explícito y contundente? ¿Se ve a sí misma la artista como un ser al margen, minúsculo, sin relevancia? ¿O se trata más bien de denunciar esa marginalidad, identificándose con ella y acogiéndola? El proyecto Mimeologías de Hernández, en sus múltiples iteraciones, nos presenta a el mime como una de las identidades escénicas de Teresa. Mi Mime 1 aparece inicialmente en el espectáculo Infarto, un talent show del 2002. En el 2006 entran en escena Mime 2 y Mime 3 como parte del proyecto Nada que Ver, composiciones escénicas sobre el yo. Y en el 2017 reaparecen los mimes, tanto en el performance Oculta como en el titulado Privada. Es clave, y esto sí es importante, es clave señalar que en términos identitarios, tanto Teresa como Mime 1, Mime 2 y Mime 3 son oriundos y residentes del enigmático país caribeño llamado Prusa. P.R.S. etc. Pero grullada mencionar que se unen aquí las siglas del país ocupado, PR, Puerto Rico, con las siglas en inglés del ocupador, USA. Un ejemplo más del esquema de antinomias que propusimos desde el inicio. Ya desde la primera frase del espectáculo Mimeologías, el personaje artista, cuyo nombre es Teresa, nos enfrenta con la exploración de un yo entremezclado con el otro a través del uso de pronombres también entrecruzados. Y cito, en su obsesiva investigación de su mí misma, Teresa escenifica algunos de sus yoes. Cierro la cita. Este choque de pronombres, en donde la voz se identifica como su, como mí y como yo, destaca tanto el ángulo individual de la gestión artística de Hernández como su constante desdoblamiento al ejecutar todos los papeles que inventa, asume y es. Esta tensión entre las estructuras binarias ha sido subrayada por la propia artista al destacar que el trabajo con los contrarios y el sentido de oposición marcan el tempo de sus indagaciones, permitiéndole gravitar entre identidades fronterizas a través de la transformación de su cuerpo, de la modulación de su voz y de la metamorfosis del espacio. Sin duda, la versatilidad actorial de Hernández y el carácter transdisciplinario de sus proyectos nos permite centrar la mirada en el tira y afloja entre su visión minimalista del arte y sus posturas críticas ante los enormes esquemas opresivos y conservadores de las instituciones políticas y artísticas de su país, Prusa. Ante la interrogante de por qué gravita Mimeologías hacia lo imperceptible, lo impermanente y lo insignificante, nos dice la personaje artista que de la práctica de la pantomima, ella se desplaza hacia la insectología del performance y al minimalismo. Es decir, el énfasis en la pequeñez no es sino una forma económica de subrayar la angustia, la amargura ante esas instituciones que procuran silenciar y paralizar a aquellos que se salen de la norma y que construyen su arte en espacios liminales, ambiguos e incómodos, espacios que terminan siendo vendidos al mayor postor. Esta pequeñez e insignificancia se convierte entonces
se convierten en armas de doble filo, pues se asume la invisibilidad como recurso de ataque y como manera de afirmar la presencia de un yo que ha determinado hacer visible sus múltiples e incluso contradictorias identidades. Arguimos, pues, que en el cuerpo del artista que se viste y desviste, que se revela y esconde tras su vestuario, muestra el estatus decadente del cuerpo social, político y artístico de Prusa. Parecería ser que ante el fracaso y la exclusión artística, social y política a la que alude Mimiologías en su cuarta iteración, solo queda seguir dándole vida a un nuevo mimime. Y cito a Teresa: desde entonces, allí, aquí, acá, resido, una artista pequeña, no incorporada e insaciable en la búsqueda de preguntas como parte de mi práctica artística de 30 años, la cual no se cansa de transmutar. Cierro la cita. Como parte de esta reflexión en torno al teatro, a la danza, a los experimentos artísticos del nuevo milenio, el proyecto Hijas de la Bernarda nos sumerge en el mundo de las adaptaciones y apropiaciones que se multiplican a partir de la afamada pieza teatral La Casa de Bernarda Alba, 1936, de Federico García Lorca. Como emblema de la nación, la familia queda atrapada en el mundo de la represión social y la violencia política, representadas a través de la agredida intimidad de los personajes femeninos. Se examina brevemente cómo la poesía y el dramatismo verbal lorquiano se transforma en Hijas de la Bernarda en danza-teatro, destacando dos aspectos que parecerían opuestos. Por un lado, el carácter colectivo del proyecto de Rosa Luisa Márquez y Jeanne d'Arc, en donde el escenario es ocupado por bailarinas, músicos, miembros de la familia, por la propia directora, por danzantes, que se transforman al coreografiar sus múltiples papeles. Y por otro lado, la singularidad de las bailarinas, quienes separadamente se apoderan del espacio escénico y dramatizan la individualidad en contraposición con la colectividad, que con frecuencia esta colectividad representa la opresión y el autoritarismo. Irónicamente, el binarismo entre las escenas centradas en Bernarda o en una de sus hijas, frente a la interdependencia de esos seres que se miran, se juzgan y luchan, queda enmarcado el emblemático letrero que lleva tallada la palabra silencio. Me atrevo a arguir en un plano extratextual que es justamente el poder represivo y el intento de acallar la rebeldía de las hermanas lo que subraya en Hijas de la Bernarda el reto lingüístico del propio título de la pieza, pues la presencia de la arroba es un símbolo principalmente visual, no audible, silente, lo que implica un reto para cada individuo, pues se ve obligado a convertirlo en algo pronunciable. Hijas, hijos, ¿cuál fonema escoger en un país como Prusa, lleno de incertidumbres a nivel identitario, lingüístico, social y político? Hemos señalado en la introducción que una de las metas de este ensayo es centrarse en el contrapunteo entre lo uno y lo múltiple. Y al preguntarnos hacia dónde apunta este esquema de opuestos, reconocemos que la dualidad se presenta como expresión de lo incierto, de lo liminal, de lo anticategórico. La pieza danza-teatro, Hijas o Hijos de la Bernarda, también nos invita a reconocer ese tira y afloja entre la singularidad de la figura que baila en el escenario, que expresa su propia intimidad y sexualidad y marca su espacio escénico con tiza, y que a la vez intenta romper con las hermanas y la madre frente a la pluralidad de esos seres que ocupan la casa
y que se convierten en una manera constante, en una amenaza constante frente a la deseada independencia de cada personaje. Ante la necesidad de subrayar la unidad frente a la pluralidad en hijas, vemos que a diferencia del vocablo junta, que en el contexto puertorriqueño tiene resonancias paternalistas y antidemocráticas, y estoy hablando de la Junta de Control Fiscal, la palabra junte en nuestro ámbito isleño y familiar evoca encuentro, colaboración, comunidad. No es de sorprender que este término aparezca reiteradamente en boca de las actrices bailarinas, quienes al ser entrevistadas en el video del productor y fotógrafo Miguel Villafañez, basado en el montaje tanto escénico como de tras bastidores, de bambalinas, de Hijas de la Bernarda, hablan de ese encuentro escenográfico y vital de amigas y colegas que participan en este junte convocado por Rosa Luisa. Pero más allá de un grupo de artistas que comparten un espacio físico y escenográfico, Hijas de la Bernarda representa de manera evidente un junte de índole intertextual, en donde el teatro poético y social de Lorca representa la semilla de este encuentro que se da en el marco puertorriqueño. Pero esta red intertextual tiene además otras vertientes, pues Rosa Luisa y Jeanne d'Arc convierten su pieza en un homenaje póstumo a la coreógrafa y bailarina puertorriqueña Hilda Navarra y a su producción con taller de histriones del mimodrama 8 Mujeres de 1988, el cual también se inspiró en la casa de Bernarda Alba. Es decir, si por un lado vemos tanto en la pieza de Lorca como en sus apropiaciones y adaptaciones puertorriqueñas las consabidas luchas fraternales y rencores que llevan al desmembramiento familiar y a la muerte, por otro lado, Hijas de la Bernarda celebra la hermandad, el junte de estos textos, la casa de Bernarda Alba y 8 Mujeres, y de formas artísticas, el teatro, el flamenco y la danza contemporánea, que al estilo del palimpsesto se escriben e inscriben los unos sobre los otros. El hecho de que las bailarinas desempeñen múltiples papeles, por ejemplo, Jeanne d'Arc personifica tanto a Bernarda como a Adela, nos coloca en el ámbito experimental que destaca no solo la representación de un mundo en crisis, sino su reinterpretación. El poder de las escenas de baile, en donde algunas de las hermanas muestran en un espacio íntimo sus deseos y pasiones sexuales, nos conducen a otra escena en donde se debate la presencia de dos cuerpos que se convierten en uno a través del acto sexual. Los movimientos escénicos que alcanza la danza entre Adela y Pepe el Romano se transforman en la lucha entre la unión y la separación de estos cuerpos, entre el deseo personal y las expectativas sociales. En el caso de Pepe se recrudece esta tensión, pues es un personaje que se enfrenta con el choque entre el éxtasis que alcanza con la bella y sensual Adela frente al bienestar económico que busca a través de su relación con Angustias, la hermana envejecida, fea, pero adinerada. Las estructuras de opuestos a las que aludimos desde el inicio de este ensayo, la utopía frente a la distopía, la unidad frente a la diversidad, el monólogo frente al diálogo, la palabra frente al silencio, lo solitario frente a lo colectivo, nos permiten ver en estas piezas los espacios intermedios que no se perciben fácilmente, que resultan enigmáticos e inciertos y que existen en los intersticios entre la imaginación y la realidad. La rebelión escénica de Teresa, junto a la rebeldía corporal de las hermanas en Hijas, se convierten en respuestas a la ceguera y al estatismo que domina el escenario institucional, político y social de Prusa. Para concluir, recurro al acertado juicio de Lowell Fiat al reflexionar sobre un proyecto anterior de Hernández que formó parte del programa
de danza Can't Translate, y Can't es con K, que resulta claramente aplicable al ensamblaje escénico de Hijas. Fue una acción hablada, y cito, y danzada a la vez. Una interpretación discursiva, intelectual, pero también táctil y corporal. Cierro la cita. El movimiento, la música, la palabra, el juego, el junte, la soledad, el vestuario y la desnudez se conjugan, pero a la vez intentan preservar en el escenario sus particulares identidades y voces. Si la casa de Bernarda Alba, de Lorca, comienza y termina con la palabra silencio, y si las instituciones oficiales dentro de la gestión cultural y artística puertorriqueña le cierran las puertas a lo experimental, a lo pequeño, entonces tanto la pieza de Hernández Mimeologías como Hijes de la Bernarda transmutan el silencio y la pequeñez en un incesante y audible diálogo corporal, intelectual y emocional. En última instancia, más que descifrar el binarismo y las construcciones opuestas, estos dos proyectos puertorriqueños se regodean en la tensión y en la liminalidad en términos artísticos, y en la incomodidad y la denuncia desde perspectivas políticas y sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Priscila, por esta, bravo, sí, por esta mirada tan aguda a lo que es el teatro experimental puertorriqueño en esas dos figuras que han sido clave desde el siglo XX, ¿no? También, tanto Rosa Luisa Márquez como Teresa Hernández, que vienen haciendo trabajos muy robustos desde el 20, con un gran impacto, sobre todo también en ese contexto de la Universidad de Puerto Rico, como base de todos esos proyectos, que eso quizás después podemos hablar un poco más de eso. Quiero entonces abrir el espacio para preguntas, comentarios de quienes estamos aquí en Zoom o también los que están en Facebook. Quizás puedo entonces empezar, Priscila, para romper el hielo, específicamente sobre el espacio de la Universidad de Puerto Rico, sobre todo el teatro experimental, claro, y el teatro de la UPI Grande, como esos espacios que han permitido estos proyectos desde el inicio de la universidad, también con trabajos importantes de Gilda Navarra, como mencionaste, Mirna Casas, ¿cómo? Dinsayas, claro está, Dinsayas. ¿Cómo podemos plantear eso un poco, hablando incluso hasta de la recepción, ¿no? Es un público universitario, mucho más crítico, más de izquierdas, digamos, o menos tradicionales en cuanto a la visión del teatro. ¿Puedes comentar un poquito sobre este impacto de la Universidad de Puerto Rico en estos proyectos y viceversa? Sí, mira, por supuesto, en una entrevista muy bonita que escuché de Teresa, ella explica, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, cómo su entrenamiento formal en la Universidad de Puerto Rico, inicialmente en la década de los 80, resultó demasiado tradicional. Y ella sentía que no había un espacio para lo que ella tenía en mente. Dice que nunca actuó en las obras de la UPI, etc. Y no es hasta que conoce justamente a Rosa Luisa, que ella saliendo y llegando Rosa Luisa, que empieza a darse cuenta de que sí, que hay un espacio para estructuras y experimentos y formatos totalmente antitradicionales, no aristotélicos, por decirlo de una forma, ¿verdad? También tradicional. Y claro, la universidad, y en ese sentido, por eso es tan difícil enfrentarnos ahora mismo a la crisis universitaria económica en nuestro país, que no va, ¿verdad? No podemos hablar de ella, pero es algo real y que afecta a todos estos proyectos. Y en el caso de Rosa Luisa y los grupos, algunos callejeros, los ambulantes de calle, y por ejemplo, vemos que esta posibilidad de no quedarse dentro de los esquemas tradicionales es fundamental. Y parte de la crítica y parte de la amargura de Teresa en sus propias obras es precisamente el ninguneo, por decirlo de una forma también puertorriqueña, de que no se le acoge, que no se le da el espacio, que no está legitimizada como artista sola, ¿verdad? Como el solo performer. Y entonces hay una lucha
para entrar, penetrar en estos espacios. Incluso el trauma, lo menciona Lowell en uno de sus ensayos, el número de teatros pequeños que se han cerrado. Es increíble y por eso la universidad se convierte en un lugar clave, fundamental. Y es entonces la necesidad de apoyar esos procesos más libres, menos codificados, como el teatro experimental. El teatro de Bellas Artes, por ejemplo, tiene una sala experimental. Sin embargo, según he oído, ¿verdad? No me consta, pero según he oído, no está disponible siempre para estos proyectos. Así es que toda esta cuestión económica, la política en Puerto Rico, la crisis universitaria, económica sobre todo, la junta esta que nos asfixia constantemente, todo esto está involucrado y tiene resonancias en el ámbito teatral. Claro, ¿cómo se le da relevancia? ¿Cómo se escucha esa voz que es tan fácilmente silenciada, marginada, es pequeño? Por eso insistía en esta idea de la pequeñez y de la lucha por ser escuchado, por tener y adquirir un espacio. Y como dices, el público también se entrena. Hay que entrenar al público, y no lo digo en un sentido, ¿verdad?, paternalista, sino que se abren espacios y se abren conversaciones que no necesariamente son las cotidianas. Es más fácil, más sencillo ir a un teatro, se oscurece el teatro, usted ve el primer acto, el segundo y el tercero generalmente, y se acaba, usted aplaude y se va, ¿verdad? Sin embargo, este otro tipo de experimento hay una dinámica, hay una cercanía. Si vieron las fotos, en el caso de hijas, el espacio es bien cerrado, bien íntimo, la gente se está tocando unas a las otras. Y al final de esa primer producción, la gente se tira al escenario, los invitan al escenario. Las actrices, las bailarinas, la directora dicen, vengan, y empieza la música. Es otra experiencia que tiene su lugar y nos conecta de una forma diferente. Gracias, Priscila. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Me dicen que en Facebook no hay ninguna por ahora. Lucía, adelante. Bueno, muchas gracias, Priscila, por la presentación. La verdad es que he aprendido mucho de algo de lo que sabía prácticamente nada. Entonces, agradezco mucho y me ha parecido que son apuestas estéticas muy, muy ricas, muy interesantes, muy vitales. Me surgía la misma como duda un poco que expresa Beatriz con respecto como al público, ¿no? Y entiendo que además estos proyectos, y ahí como que mi petición es un poco a que nos expliques un poco cómo viven estos proyectos, también volviendo al tema del financiamiento, o sea, si con la crisis económica, y lo digo por la experiencia desde Chile, que además con la pandemia todas estas iniciativas, o sea, todas estas vidas finalmente, ¿no? En torno al arte, a la cultura, al teatro, se han visto muy, muy golpeadas, incluso interrumpidos. Entonces, una pregunta es como de verdad, cómo se sostienen estos proyectos, si hay fondos públicos, si son concursos. Nosotros en Chile tenemos un sistema muy de concurso permanente, lo cual hace muy frágil la continuidad de los proyectos. Cada año tienes que postular a que te financien algo, entonces es bien complejo. Y la otra pregunta es como si en esta escena como del teatro experimental puertorriqueño, ¿qué vínculos hay con grupos como de Cuba, de República Dominicana? Un poco como habías empezado la presentación también en el tema de la unidad, diversidad, de la integración y diferencia, como cuáles son los diálogos que tú reconoces. Te pregunto por el Caribe hispánico porque me imagino que siempre es lo que circula más, pero también podría ser con otras regiones caribeñas. Eso, y reitero mi agradecimiento por tu presentación. Gracias, Lucía. Mira, sobre el financiamiento, aquí viene otro señalamiento.
irónico, es difícil lo que voy a decir, pero es cierto. Me contaba Teresa que ella, aquí el financiamiento es muy frágil, sí sacó unas becas también competitivas dentro del Centro de Bellas Artes y ahí pudo tener lo que decía la continuidad, buscar esa continuidad tan necesaria, pero acaba de ganarse una beca de los Estados Unidos. Y claro, ella entonces empieza a jugar, tiene un proyecto en donde juega extensamente con esa aceptar, ¿no? Que es justamente el otro el que auspicia su lucha, ¿verdad? Así es que en el contexto puertorriqueño esto también tiene dobleces, ¿no? Y claro, lo interesante es que esa beca que se gana tiene que ver con el deseo de ciertas instituciones en Estados Unidos de apoyar proyectos no un tanto marginales o un tanto menos tradicionales. Así es que ella cuaja perfectamente con este tipo de beca. Pero claro, entonces ella dice, claro, la acepto, pero lucho políticamente hablando, ¿verdad? Ideológicamente hablando, e irónicamente hablando de quién es el que termina apoyando. En Puerto Rico ha habido grandes disputas incluso con el dinero que viene de Lin-Manuel Miranda, que tiene unos recursos que ha hecho disponibles el padre y él a los artistas puertorriqueños. Se ha creado un tira y afloja, ¿verdad? Por decirlo así, yo no conozco todos los elementos intrínsecos de esa conversación, pero otra vez, ¿qué viene de afuera? ¿De dónde vienen los recursos? ¿Por qué no vienen de adentro? ¿Qué se está haciendo incluso a nivel de la escuela pública, que es y sería un foco de aprendizaje? De hecho, ahora mismo me contaba Teresa que está dando unos talleres a maestras de escuela pública, entrenándolos. Este es el tipo de misión que es necesaria para que entonces haya un público entrenado, ¿verdad? Un entrenamiento no solamente como el público, sino también como el votante que sabe por qué es necesario apoyar esta empresa artística y no siempre mainstream, por decirlo de alguna forma. Así es que el dinero aquí, muchas veces estos artistas tienen que conectarse con espacios comerciales, películas, participar en películas comerciales, para subsistir, para poder sobrevivir. Y la docencia también es la otra posibilidad de cierta estabilidad y de tener por lo menos un mundo, una parafernalia que te apoye. Y eso es muy importante. En cuanto a los vínculos con el resto del Caribe, mira, hay dos grupos que he estudiado un poquito más, que son grupos teatrales como Agua, Sol y Sereno, del cual no hablé hoy, que se suponía que hablara por cuestiones de espacio y tiempo, pero también otro que se llama Y no había luz. Ellos tienen una conexión muy estrecha, sobre todo con Cuba. Van a los festivales, viene, por ejemplo, Vivian Martínez viene con cierta frecuencia, que es la directora de Conjunto, de esta revista Conjunto de Teatro, que es importantísima. Así es que, sobre todo el grupo Y no había luz, tiene o ha mantenido una relación estrecha con los grupos teatrales de Cuba. Incluso cuando sale Hijas de la Bernarda, cuando sale Estados Unidos, sale bajo unas circunstancias muy complicadas y muy emocionales. Se monta en pregones en diciembre de 2017. ¿Qué está pasando en Puerto Rico en el 2017? El huracán María, que ha destruido el país completo. Y logra Rosa salir con el grupo en diciembre y se monta en Pregones, que es un gran teatro hispano en el Bronx, pero lo increíble era el ambiente que había allí. Era
la gente lloraba, la gente no se había visto, la gente no había viajado, la gente no tenía luz en Puerto Rico, no tenía electricidad. Es decir, fue también tan emocionante que este grupo pudiera llevarle a la diáspora, por llamarla así, en los Estados Unidos de esta experiencia. Y también tener recursos, poder sacar recursos. Incluso ahora hay un website, una red que se llama, creo que se llama Teatro Público, en donde la gente puede donar dinero, hay publicaciones, hay videos, y esta es otra forma muy, muy ingeniosa, creo yo, de desarrollar lazos y redes de apoyo. Sí, gracias, Priscila. Sí, sé que Rosa Luisa Márquez tuvo muchísimos vínculos también con Yuyascan, el grupo, el colectivo teatral peruano. Claro, totalmente, totalmente. Y también con Mala Hierba. Y Mala Hierba también. Con Mala Hierba del Ecuador, de Aristides Vargas, y con Yuyascani Rubio, ¿verdad? Que incluso la entrevista y el texto que sale de Rosa Luisa, muy reciente, que es sobre un poco biobibliográfico y autobiográfico, es una medio entrevista por Rubio, que le hace Rubio, que es el director de Yuyascani. Sí, tienes toda la razón. Importante mencionar Yuyascani y Mala Hierba también. Rosa sale en una de las piezas de hecho, Vargas escribe una pieza, Vargas es argentino, pero vivió mucho tiempo en el Ecuador, y escribe una pieza para su esposa Charo y para Rosa. Y es un fenómeno. Sí, sí. Bueno, tenemos aquí tres turnos de preguntas. La primera, tenemos a Félix con la mano levantada, pero teníamos una pregunta de Zoraida Vázquez primero, así que vuelta, permíteme ir a donde ella primero. Zoraida, estás aquí en Zoom, pero has escrito la pregunta, la leo. Si quieres hacer tu intervención con vos, también puedes hacerlo. ¿Cómo visualiza usted la cuestión de género en el teatro? ¿Tiene trascendencia? ¿Tiene la mujer? ¿Qué trascendencia tiene la mujer a través del teatro? Pregunta Zoraida, que está aquí con nosotros en Zoom. Gracias, magnífica pregunta, y estaríamos como 3 horas para contestarla. Pero claro, fíjense que estas obras justamente tienen un planteamiento de tipo de género. Teresa habla mucho en sus intervenciones y en la creación de sus personajes de esta dinámica de la violencia doméstica, de la presencia de la voz silenciada, la mujer que se atreve a incluso desnudarse. Todo esto está presente en sus proyectos, en sus experimentos. Y claro, en el caso de mimiología es interesante porque es una voz que juega con lo masculino, y también en las obras de Teresa el vestuario es muy importante, y ahí algunas veces se vuelve un poco transgénero, ¿verdad? Hay veces que tú ves al personaje y no sabes si se supone que haya una mujer o un hombre, inmaterial. Es parte de su discurso, y lo hace y lo logra con gran acierto. En el caso de Hijas de la Bernarda, aquí yo jugaba y juego con el término, yo podría haber dicho hijes todo el tiempo, quería intercambiarlo, y era más bien por cuestiones también un poco políticas. La cuestión de una obra como la Casa de Bernarda Alba, toda de mujeres, ¿verdad? Con todo ese peso histórico, cultural y político. Y entonces viene esta puertorriqueña, como han hecho muchos dramaturgos, de apropiarse de este mundo y de representarlo. Pero hay una cosa muy interesante. En estas fotos y en el video que yo les presenté, todas son mujeres. Sin embargo, en la puesta en escena que yo vi en Pregones, en Nueva York, uno de los bailarines era un chico vestido con faldas de mujer, pero a propósito no tenía camisa, era un chico. Y entonces sí que fue fenomenal ver ese juego con hijes, hijas, hijos. Porque me dice Rosa que este título es del 2014, del 2016, antes de que se volviera más
significativo el uso de hijes, por ejemplo, que es bastante reciente. Pero entonces ya se veía una preocupación y un interés por cuestiones de género. Rosa Luisa ha entrenado a un grupo increíble de actrices, pero también jóvenes que han seguido esta tradición de afirmar cuestiones de género, de raza, cuestiones identitarias a todos los niveles. Y esto me parece que es fundamental. El caso de Teresa es singular, es un tema, es un factor que ella explota en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Explotar en el sentido de usar, de explorar, de meditar sobre esta cuestión de identidad escénica y cómo entonces ella va jugando con estos conceptos. Y por eso yo mencionaba en varias ocasiones, tanto en Hijas o en Lorca, la cuestión del machismo, de la falta de libertades, de la falta de una voz. Todo esto está entremezclado y coexiste en estos proyectos. Yo creo que tendría, y yo no lo he hecho, buscar más ejemplos de estas actrices que están creando este tipo de proyecto solitario. ¿Qué está pasando? ¿Es este un caso singular? ¿Hay más de estos proyectos que tenemos que conocer y exhibir y mostrar y hablar de ellos? A mí me parece que, de hecho, yo conocí el trabajo de Teresa justo a través de Rosa. Y voy a decir algo muy, muy breve. Hace como 3 años me pidieron que fuera la editora de una tirada especial sobre teatro latinoamericano y latino, que va a salir ahora en septiembre. Pero lo interesante era que estas obras que estamos publicando, que son 90% en español, han sido traducidas al inglés. Estábamos tratando de darle un espacio a estos escritores jóvenes latinoamericanos de Chile, de gente del grupo Las Marías, Conchi de León, otros dramaturgos y dramaturgas de América Latina, de traducirlas al inglés, de permitir que otra gente tenga acceso a este material. Y fue así mismo que conocí el trabajo de Teresa, es decir, no, me llega a las manos este texto y empieza esa indagación. Así que a mí me maravilla cómo surgen estas redes, ¿no? En donde necesitamos seguir publicitando, revelando, compartiendo, hablando, casi gritando sobre estos proyectos. Bien. Gracias, gracias. Es muy interesante, ha sido muy interesante su conferencia. Y nada, me disculpa, pero fíjese, las instituciones gubernamentales realmente, yo entiendo, no soy especialista en el área, que dan muy poco apoyo a los grupos teatrales. No sé si allá pasa lo mismo, pero sé que aquí, por algunas conexiones que tengo, les hace muy difícil que desde el Estado, aunque lo tengan en su proyecto, pero que esos recursos lleguen. Y no sé si allá pasa igual. Y claro, en el caso puertorriqueño, cada 4 años cambia el gobierno y entonces lo que yo había puesto aquí lo quito y de lo que había puesto acá lo doy. Es decir, estamos siempre sujetos, los artistas de este país están constantemente sujetos a estos vaivenes. Imagínense en la pandemia. Sí, teníamos catarro, nos dio pulmonía, ¿no? En el sentido de que se convirtió en algo muy, muy difícil. Pero es cierto, el Estado está tan enredado, en el peor sentido de la palabra, en Puerto Rico muy seriamente, con cuestiones de estatus, con cuestiones de financiamiento, deuda, lo debemos todo. Y entonces
todo esto opaca y hay gente que realmente cree que esto que hacemos es secundario. Ese es el problema. En algún lugar se nos ha descarrilado la conciencia del papel que desempeña el arte, la música, la danza, la escritura, todo esto que para nosotros es el pan de cada día. Hay que estar justificándolo constantemente. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué pagan por tomar un curso en donde me dan a mí un salario? Yo los reto, ¿verdad? ¿Por qué me van a dar un salario para que yo les enseñe un poema del siglo XIX? ¿Verdad? Tengo que obligarlos a buscar una respuesta. ¿Le están robando el dinero? Pero yo tengo que ayudarlos a buscar una respuesta y ofrecer una respuesta sobre eso. Gracias, Soraya. Pues pasamos entonces a la pregunta de Félix Huertas. Tenemos otra por Facebook, pero vamos primero a Huertas. Adelante, Huertas. Felicito a Priscila por tan excelente trabajo, he aprendido muchísimo. Que quería que abundara un poco más sobre el trabajo y la propuesta de Pedro Adorno y el colectivo Agua, Sol y Sereno, porque por dos cosas. Primero, un trabajo muy relacionado con la comunidad. Yo creo que estuve recientemente viendo una entrevista a Katy, su compañera, ¿verdad?, de vida, donde habla de la relación que tienen con los trabajos en Brasil. Quisiera que un poco abundara sobre eso. Y estamos hablando de financiamiento, estamos hablando, ¿verdad?, de apoyo gubernamental, y el proyecto de Pedro es muy crítico a nivel político y social. Sin embargo, consistentemente se reinventa. O sea, tan cerca como el verano 2019, donde se expulsa un gobernador de Puerto Rico, el colectivo estaba allí presente. Entonces, eso es un proyecto, ¿verdad?, que consistentemente por los últimos, yo creo que 30 años, y ahora se ha unido a sus hijas, etcétera. Un proyecto familiar, comunitario, universitario, pero con un fuerte compromiso político y social. Y quería que abundaras un poco más, sé que por cuestión de tiempo no te dio el espacio, pero un poco hablar del proyecto de Pedro y del colectivo, por favor. Sí, gracias mil por la pregunta, Félix. Fíjate que es increíble. Hace como 2 años me pidieron un ensayo y yo sobre Puerto Rico, y dije, ay, yo no conozco tanto los grupos teatrales, y me lancé a esto, y acaba de salir ahora hace 2 meses, y uno de los grupos que estudiaba era Agua, Sol y Sereno, y también Y no había luz. Eso me dio la increíble oportunidad, Félix, de ir al taller de Pedro, de meterme en medio de la pandemia, nosotros con mascarillas en su espacio en Santurce, a entrevistarlo, a hablar, tuvimos un chachareo por Zoom de 2 horas, es decir, me sentí muy conmovida de también su generosidad de compartir. Y claro, fíjate que la palabra que usaste, comunitario, es la clave. En los proyectos de Pedro y de su grupo, no necesariamente son la gente siguiéndolos a ellos. Ellos siguen a la gente. Ellos van a cantera, se meten en las comunidades, viajan por la isla. También lo hace Y no había luz, pero Adorno lo tiene. Y además, una cosa que a mí me maravilla es que esta gente, y lo digo con mucho cariño, son muy teóricos. Son muy teóricos. Y lo que quiero decir es que esta gente ha pensado muchísimo en lo que están haciendo. No es una mirada solo hacia afuera, sino es una mirada muy introspectiva también. Y a mí eso me deja perpleja, porque han reflexionado sobre su arte en todas las dimensiones. Y este nivel comunitario es clave. Fíjate que una de las piezas de Adorno es aquello que se titula Una de cal y una de arena. Es construcción, y los personajes están con cascos de ingenieros y los instrumentos son tubos de PVC, ¿verdad? De plástico, y están construyendo una sociedad, construyendo una comunidad, construyendo unos puentes, casi literalmente, unos puentes que son necesarios
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunos de los proyectos de Agua, Sol y Sereno también tienen que ver con cuestiones ecológicas. Y todo esto se va convirtiendo en algo importante, cada vez más importante. La construcción en Puerto Rico de centros comerciales, el cemento como nuestra nueva flora, ¿verdad? Cementos, y decimos sembrar cemento. Y entonces y además expropiamos terrenos, le quitamos terrenos a la gente para construir un mall o etcétera. Así es que ellos están también están muy politizados en el mejor sentido de la palabra, de crear esos puentes con las comunidades. Y es parte de la palabra que yo usaba, solidaridad, ¿verdad? Y claro, es sabiendo que tú estás al margen, que es difícil entrar a distintos espacios, pero haciéndolo inmaterial de lo que sea. Ellos se han metido, y voy a hacer un paréntesis, ellos se han metido, la gente de Agua, Sol y Sereno, con las campechadas, ¿verdad? Que eran estos proyectos. Yo no sé si ahora hay todavía o con la pandemia separaron, sé que separaron, pero eran proyectos del municipio de San Juan que les daba espacio, que los contrataba, que hicieron talleres como de Campeche, pues el artista, es decir, en todos los niveles, en el arte, en el vestuario, además son artistas y no había luz. Hacen unos cabezudos increíblemente espectaculares. Si tú vas al espacio que ellos ocupan, está lleno de cabezudos y eso está allí, que hay que construirlo con las manos. Además, dan talleres a niños y para mí esto también es importante. Hay campamentos de verano, sobre todo y no había luz, dan campamentos de verano. Y esto es otro mecanismo para llegar a un público más amplio. No sé, Félix, te contesté toda la pregunta, pero... Sí, por supuesto, muchas gracias. Sí. Tenemos a Werner con la mano levantada y tenemos otra pregunta en Facebook. Estamos ya un poco cerrando también, pero vamos primero para que Werner cierre con su pregunta, si me lo permite, para atender a la persona que ha escrito por Facebook, Jean Paul González Gutiérrez. Claro que sí. Gracias, Werner. ¿Puedes comentar sobre el teatro ambulante, el llamado street theater y su papel histórico en el desarrollo del teatro en Puerto Rico? Brevemente. Sí, mira, es interesante porque Rosa es una persona que se ha entrenado tanto en el teatro más tradicional como en este otro tipo de teatro. Estoy pensando y se me escapa la palabra, del grupo que está en Vermont. ¿Cuál es el grupo de Vermont? Bread and Puppet. Me lo está gritando mi esposo. Mi memoria. El Bread and Puppet, que es justamente, surge en la década de los 60 en Nueva York. Es un hombre alemán, llega a Nueva York, es los puros 60, se tiran a la calle con todas las protestas, después se van a Vermont, montan su kiosco. Yo he estado allí 2 veces, es impresionante el Bread and Puppet, y viven en comunidad, son bastante hippies. Vienen chicos puertorriqueños. Cuando yo estuve en el verano de pasada, había gente con camisetas que decían Circo Fest, que venían de Puerto Rico a entrenarse. Rosa Luisa conoce este teatro y este proyecto de Bread and Puppet muy íntimamente. Y ellos han estado en Puerto Rico. Ellos han estado en Puerto Rico y de hecho en algunos momentos, y he visto videos maravillosos, en donde ha habido protestas contra el gobierno y se montan en zancos y se tiran a la calle con las vestimentas. Es decir, se ha borrado completamente la frontera entre lo político y lo artístico. Así es que este tipo de teatro callejero es importante. Cuando vas allí al Bread and Puppet, los temas son un verano que yo estuve en una presentación, Afganistán.
es decir, temas del absoluto momento. Y entonces usan la música, hay niños, está la famosa, bueno, en Puerto Rico decimos guagua, el bus, que es característico del bread and puppet, y Rosa conoce esto muy a fondo. Muy a fondo. Boal, el teatro pobre, otros teatros, ¿verdad? Esto es algo que Rosa ha logrado inyectar dentro de esta docencia en Puerto Rico, y es importante su contribución. Y claro, esto es aún más importante en nuestros países pobres, en donde hay pocos recursos, en donde, como decía Dragún, no tenemos una máquina de viento, así es que hay que soplar. Así se hace el viento. Todo esto es muy improvisatorio en el mejor sentido de la palabra. Y la improvisación es parte también de este teatro experimental, que no había yo mencionado ni siquiera la palabra, pero es fundamental. Así. Gracias, Priscila, por esa contestación para John Paul González y por añadir el aspecto, ¿no?, de ese contacto con el grupo de Bread and Puppet, fundamental. Y entonces pasamos a Werner, que tiene la mano levantada. Adelante, Werner. Muchas gracias. Felicidades a Priscila por esta conferencia tan excelente y sugerente. Al igual que Lucía, he aprendido mucho sobre algo que de lo que no tenía conocimiento. Me han llamado la atención especialmente dos aspectos de tu conferencia. El primero, lo que yo llamaría el sincretismo teatral, especialmente en la obra de Teresa Hernández, que se apropia y transforma una tradición peninsular y le da una transformación caribeña, para decirlo así, además también con la influencia de Estados Unidos, aún más complejo, creo yo, sumamente interesante. Y has hablado como segundo aspecto muy brevemente también de una tradición teatral antes del establecimiento del teatro como institución. Es muy interesante. En el caso de Centroamérica hay trabajos recientes sobre el teatro colonial, donde también tenemos este sincretismo teatral de la apropiación de una tradición peninsular española y su transformación americana, caribeña, especialmente las loas, por ejemplo, que se han sido transformadas en el caso de Centroamérica. Para solamente mencionar un aspecto, la presencia y la actuación de poblaciones negras en este teatro colonial es sumamente interesante. Entonces, mi pregunta es si también hay un recurso del teatro contemporáneo en Puerto Rico a tradiciones coloniales antes del establecimiento del teatro como una institución cultural artística. Sería interesante saber un poquito sobre esto. Ok, voy a decir varias cosas dentro de lo que conozco y primero me mortifica un poco porque no usé la palabra sincretismo en mi ensayo, que es una palabra maravillosa que viene a cuento, ¿no? Que tenía que estar presente en esta conjugación de expresiones, de lenguajes que tanto importa en el Caribe, ¿verdad? Que nosotros quienes somos justamente esta mezcla, esta concepción muy compleja de culturas, idiomas, etnias, etc. Así es que me alegro, Warner, que lo hayas mencionado y que lo pongas en el tapete, ¿no? La palabra que es tan importante. Pero también lo que dices me sugiere la cuestión ritualista. Cuando recurrimos al teatro religioso en América, en las Américas, entonces tiene este elemento también ritualista que tendría que considerarse, ¿verdad? Y yo creo que por eso llamé a Teresa chamana, ¿verdad? Una que desempeña todos estos papeles, incluso dentro de este marco ritualista. Pienso y recuerdo un libro que para mí fue importante de Adam Bersenji, que empieza diciendo, su primer capítulo es, ¿cuál es el primer, bueno, dentro de la colonia y de la conquista, cuál fue el primer drama?
Y dice Bersenji que es en el momento en que Cortés se presenta a Moctezuma, ¿verdad? Y ahí está ese ensamblaje teatral, todo este dramatismo. Un poco él está jugando, ¿verdad? Pero vemos ahí, él dice, la génesis, las raíces de eso que va a venir luego. En cuanto a la cuestión afropuertorriqueña, ahí me quedo un poco corta. Pero, claro, lo que pensaría de inmediato es en la música puertorriqueña, en donde se ha marcado, que ha marcado de forma muy significativa el elemento afro-puertorriqueño. En Puerto Rico hay otra tradición, hay una de las obras más conocidas, que es del siglo XX, creo que es de los 50, que es una obra que se llama Vejigantes, en donde el asunto racial va a ocupar el centro. Tiene que haber cosas mucho más recientes. Yo personalmente no las he examinado, pero me planteas esa, me invitas, me siento ahora muy curiosa de ver hasta qué punto eso se ha logrado. Pero claro, en el caso de la música puertorriqueña, fíjate que en esta obra, Hijas de la Bernarda, hay un sincretismo increíblemente musical. Vemos la guitarra española, se canta unos corridos, si la oyéramos completamente, hay cosas puertorriqueñas, es decir, los tambores que están tocando, la caja esta peruana que está tocándose constantemente, es decir, ese eclecticismo que incluye inevitablemente nuestra identidad mixta, mezclada, del afropuertorriqueñismo. Quisiera poder contestar mejor esa última parte, pero nos estás emplazando a educarnos más sobre ese aspecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Priscila. Ya es hora de cerrar los trabajos de hoy. Quisiera agradecerte nuevamente tu participación con esta conferencia. Ha sido fabulosa, hemos aprendido muchísimo y sabemos que esto seguirá entonces con tu trabajo de investigación. Quiero, antes de cerrar, anunciar la próxima conferencia, que es el viernes 8 de julio, pero no tengo aquí de frente la información, Lucía, entonces ahora cierra. Muchísimas gracias también, Lucía y Werner, por contar con mi participación también y colaboración en este proyecto. Así que adelante, Lucía, gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias nuevamente a Priscila por esta mañana o tarde en Europa tan enriquecedora.